Me gustaría que me acompañarais a Génesis 22. Y hoy quiero conectar tres historias, entonces no vamos a leer tanto texto, voy a hacer un repaso, pero vamos a leer algunos versículos de cada historia. Y la primera historia es de Abraham. ¿Cuántos conocéis a Abraham? ¿Sí? Y es alguien que recibió un llamado de Dios para dejar su tierra y su familia, para ir a una tierra que no sabía dónde estaba, cuál iba a ser, qué es lo que Dios tenía preparado para él. Y en ese camino viven muchas cosas, y podéis encontrar la historia desde el capítulo 12 de Génesis. Pero hay un momento donde Dios le promete que le va a dar descendencia. Y claro, esto era una promesa bonita, pero había un problema, y es que Sara era estéril. No podía tener niños. Así que una promesa, cuando hay una imposibilidad, ya es más difícil de aceptar. Y el tiempo pasa, y cuando Abraham tenía 100 años, 100, no 20 ni 30, 100, ahí nace Isaac, el hijo de la promesa. Y todo muy bonito, ahí por fin Abraham tiene el fruto de su promesa, pero llega el capítulo 22, y es el que os he pedido que busquéis. Y en el capítulo 22 de Génesis, en el versículo 2, Dios le dice: toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Quiero que te quedes con esta frase: a quien amas. Y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y claro, nosotros tenemos ahora en la Biblia más de 4.000 años de historia donde Dios se revela. Y nosotros sabemos que Dios no acepta sacrificios de humanos. Sabemos que Dios nunca ha permitido que esta práctica sea para él. Pero pensad que Abraham en ese momento no tenía la Biblia como nosotros, no tenía ya la revelación que nosotros tenemos, y para Abraham eso es una petición que se iba a cumplir. Y dice en el 3, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Él pensaba que lo iba a sacrificar. Cuando salió, todos sabemos cómo acaba la historia, ¿no? Dios no permite que sacrifique a Isaac, ya os he hecho el spoiler. Pero él iba con esa intención y iba directo a hacerlo. ¿Por qué? Dice Hebreos 11:19 que Abraham creía que Dios era poderoso para devolver la vida a su hijo. Porque era el hijo de la promesa. Abraham decía, bueno, yo no sé cómo lo va a hacer, pero me ha dicho que es el hijo de la promesa, así que algo va a hacer, lo resucitará después. Esta es la primera historia. La segunda historia está en Éxodo 2. Y es de una mujer que se llama Jocabed, que queda embarazada y va a tener un hijo en un momento no muy oportuno, porque Faraón había dicho que echaran al río todo niño varón que naciera en los hebreos. ¿Y qué le salió? Niño. María hubiese tenido más suerte, pero fue niño. Y esta mujer lo escondió durante 3 meses para que no se lo llevaran, para que no lo mataran. Pero hubo un momento que ya no podía ocultarlo más y que no le quedaba más remedio, y lo que hizo fue juntar unos juncos, ponerle brea, resina para que no entrara agua, y tuvo que soltar a su hijo en el río. Entregándolo a la providencia de Dios, puso ahí a su hermana para que lo vigilara de lejos a ver qué pasaba con él, pero no tuvo más remedio que soltarlo. Y la tercera historia que quiero unir es la historia de una mujer llamada Ana, y la encontramos en 1 Samuel 1. Y es una mujer que tampoco podía tener hijos. Y dice que ella estaba afligida por esto, y que encima su rival, que era la otra esposa, la perseguía con eso. Dice en el versículo 6, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Y ella subió a la casa de Dios, y en el versículo 10 dice, ella con amargura de alma oró a Dios y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja por su cabeza. Y también conocéis la historia de Samuel.
Dios contesta, Dios le da al niño, y lo vemos en el versículo 24, dice, después de que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros de efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. Y matando el becerro trajeron al niño a Elí, y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva, será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Y me diréis, ¿qué relación tienen estas 3 historias? Y no tienen nada que ver. Pero mira, aquí estas 3 historias nos muestran 3 circunstancias de la vida, pero un mismo resultado. Y la primera es que en Abraham Dios le pidió algo que le había prometido, algo que Dios le había dado, pero ahora se lo pidió. Y le dijo, sacrifícame a tu hijo Isaac. Y puede ser que fuera una petición que no tenía mucho sentido. Una petición que Abraham seguramente no entendería, pero Abraham obedeció. En la historia de Jocabed, aquí no hay más remedio, son las circunstancias las que apremian. Había un momento de desesperación. La única forma de que hubiera una posibilidad de que su hijo se salvara era entregando al Señor. Diciendo, haz lo que puedas, yo lo envío al río y que sea lo que tú quieras. Y en la tercera historia de Ana, es una promesa que ella misma le hace al Señor. Ella está orando por algo y hace un voto y le dice, si me das el niño, yo lo voy a entregar a ti. Pero en las 3 historias, los 3 entregaron lo que amaban. Los 3 estuvieron dispuestos a soltar lo que Dios les había dado, lo que más apreciaban, aquello que más valoraban. Y quiero sacar varios principios de esto, que aprendemos cuando vemos estas historias. No importa la circunstancia por la que tú tengas que entregarle algo a Dios, no importa la circunstancia por la que tú tengas que tomar la decisión de dejar en manos de Dios algo que amas. La primera cosa que vemos es que no hay lugar más seguro que las manos de Dios. Y en las 3 historias vemos que los 3 sobreviven y que Dios tiene un propósito con ellos. Y hay veces que cuando uno ama algo, y puede ser una persona, puede ser algo que tienes en tu vida, puede ser un trabajo, puede ser una propiedad, pueden ser unos sueños, puede ser cualquier cosa, pero cuando uno ama algo, normalmente lo quiere controlar. ¿Sí o no? Uno quiere tenerlo cerquita ahí cobijado. ¿Por qué? Porque siente que así lo va a proteger mejor, porque nadie lo va a amar como lo amo yo, por tanto yo quiero llevarlo yo. Pero la primera cosa que tenemos que aprender en nuestra vida es que las manos de Dios son mejor que las nuestras. Dios va a amar aquello que nos ha dado más que nosotros. Él va a cuidar mejor que nosotros. Dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Dice, Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. ¿Nosotros podíamos hacer algo de eso? No, pero Dios sí. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Esa protección de Dios que puede guardarnos de tantas cosas que nosotros no podríamos. En las manos de Dios estás más seguro. Cuando tú entregas aquello que amas, en las manos de Dios está mejor que contigo. Y esto es una primera enseñanza que uno tiene que saber. Cuando Dios nos pide algo y uno dice, Señor, pero es que esto, cuando tú le sueltas, en sus manos está mejor que en las tuyas. Más protegido, más guardado, más cuidado. Número 2. Cuando entregas a Dios lo que amas, tú no lo pierdes.
Y esto es algo que matemáticamente, en la matemática humana no cuadra. Si yo le doy mi tablet al hermano Jairo, ¿quién tiene la tablet? Él, ¿no? Yo la pierdo y él la gana. Pero en las matemáticas de Dios, cuando tú le das a Dios, tú no lo pierdes. Y mirad, sabemos que Abraham bajó del monte con Isaac, después de haberse entregado al Señor. Sabemos que es curiosa la historia de Moisés. ¿Sabéis quién fue la nodriza del niño y quién cuidó al niño? Su mamá. Y encima le pagaron. ¿Qué mamá no quiere que le paguen por cuidar a su bebé? No solamente lo cuidó, sino que encima la hija de Faraón costeó todo. Cuando entregamos a Dios, tú no lo pierdes. Y Ana podía visitar a Samuel cada año, y dice que le hacía un vestidito y se lo llevaba. Pero no solamente eso, sino que Dios le concedió 3 hijos y 2 hijas más. Porque cuando entregamos al Señor, tú no pierdes. Y esto es algo que tenemos que aprender para aprender a descansar. Porque hay veces que nos cuesta tanto soltarle a Dios aquellas cosas que amamos, pensando que si se lo doy, lo voy a perder. Y no es pérdida cuando entregas al Señor. Ahí dice amén, no lo creen, pero es así. Número 3. Cuando entregas a Dios lo que amas, no solamente es que es algo para ti, sino que de repente hay un impacto sobrenatural. Y cuando te paras a pensar, fijaos en estas 3 entregas, pero la entrega de Isaac por parte de Abraham, no solamente es que le permitió ser padre de Isaac, sino que lo llevó a ser padre de todos los creyentes. Dice Génesis 22:15, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. El impacto sobrenatural de una entrega a Dios. La entrega, el soltar a esta mujer a Moisés, la entrega a la providencia de Dios de haz tú, porque yo ya no puedo más, llevó a que no solamente Jocabed pudiera disfrutar de su hijo y verlo crecer, sino que ahí estuvo el libertador del pueblo de Israel y a través de quien Dios dio su ley a su pueblo. Y hoy mismo tenemos la ley de Dios por la vida de Moisés. Y la entrega de Samuel cambió el curso de la historia de Israel. En un momento de oscuridad donde la voz de Dios ya no se escuchaba, Samuel empezó a escuchar otra vez la voz de Dios. Y fue un profeta y un juez para su nación. Y fue quien ungió a los 2 primeros reyes de Israel. Es el resultado sobrenatural de la entrega a Dios. Fíjate cómo habla de Samuel, capítulo 3 de 1 de Samuel, versículo 19, dice, y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Ojo, Y todo Israel desde Dan hasta Beerseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Una acción que puede parecer a ojos de todos insignificante. Yo estoy convencido de que nadie en Israel se enteró de que había una mujer llorando por un niño aquel día, salvo el sacerdote Elí. Y una decisión de esta mujer, porque hay una cosa que tenemos que pensar, ¿se lo podría haber quedado Ana? Se lo podría haber quedado. Pero esa decisión de ser fiel y de cumplir su voto y entregarle a Dios cambió la historia de Israel. Dios empezó a volver a hablar. Y todo Israel conoció que Samuel era profeta de Dios. Así que estos 3 principios son los que quiero compartir contigo hoy. Y podemos experimentarlos, y yo los he vivido en mi vida, y estoy convencido que los seguiré viviendo, y podéis ponerlo en práctica. Pero cuando entregamos a Dios lo que amamos, primero puedes descansar que no hay lugar más seguro. Segundo, cuando entregas, ten la seguridad de que no estás perdiendo. Cuando tú le entregas a Dios, no estás perdiendo. Y número 3, cuando entregas a Dios no queda de forma intrascendente, tiene un impacto sobrenatural. Cuando tú entregas a Dios lo que amas, eso va a multiplicar por 1000 en lo espiritual, eso va a impactar a muchos a tu alrededor. Y quiero terminar con el ejemplo de Jesús, porque Jesús es ejemplo en todo. Y en el Getsemaní,
Jesús tuvo que tomar una decisión. Y llegó un momento donde Él decidió también entregar. Pase de mí esta copa, es lo que Él querría, pero no mi voluntad, sino la tuya. Y Él se entregó sabiendo que la voluntad de Dios era la mejor, sabiendo que en manos de Dios era el mejor sitio. Y cuando Él hizo esto, no solamente entregó su vida, pero no la perdió. Resucitó. Él está vivo hoy. Y esa entrega tuvo un impacto tan grande que hasta hoy tú y yo estamos aquí. Salvos por su sangre. Hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Tenemos una esperanza de vida eterna con Él. Porque Él decidió entregar a Dios aquello que era lo más valioso que tenía, que era su vida. Y no voy a ser más largo hoy porque tenemos la presentación aún y todo. Pero quiero que nos quedemos con esta reflexión. Hay cosas que tú tienes que tú amas y a las que tú te aferras. Y no tienen por qué ser cosas malas. Y cuando estoy hablando de entregar a Dios, no estoy hablando de que tienes que dejar. Estoy hablando de que hay que entregárselo en sus manos. Quizás un sueño que tú estás cansado de perseguir y parece que te afanas, que se te escapa, que no llega. Entrégaselo al Señor y descansa. En sus manos está mejor que en las tuyas. Quizás tienes problemas con tus hijos y no hay manera y tú lo intentas y estás detrás de ellos y peleando e intentas hacer las cosas bien y no encuentras la paz. Entrégaselos al Señor. En sus manos están mejor que en las tuyas. Y por entregar al Señor no vas a perder, vas a ganar. Quizás tu trabajo, quizás tu economía, no sé. Cada uno estará pensando en algo ahora que es algo que late en su corazón. Pero cuando tú entregas al Señor, vas a ver que eso va a tener un impacto sobrenatural que va a bendecir a muchos.